Hola a todos, esta es la continuación del video de derivada direccional. Habíamos visto el video pasado que la derivada direccional de una función de dos variables f de x, y en dirección de un vector u unitario que puede ser cualquier dirección en el plano, tiene esta fórmula, es la parcial de f con respecto a x evaluada en el punto donde nos interesa la derivada direccional por la componente en x de el vector u más la parcial de f respecto a y, también evaluada en ese punto por la componente en y del vector u, que es la dirección que queremos. ¿Qué cambiaría cuando tenemos una función de tres variables? En realidad nada, el procedimiento o el tratamiento es igual. Lo único que pasa es que se aumenta una dimensión. Entonces ahora escribiría, quiero la derivada direccional en dirección del vector u de la función evaluada en un punto x0, y0, z0, f ahora es de tres variables. Esto me quedaría la parcial de f respecto a x evaluada en ese punto por la componente en x de u más la parcial de f con respecto a y evaluada en ese punto por la componente en y del vector u más la parcial de f con respecto a z evaluada en ese punto por la componente en z del vector u. Aquí u estoy viéndolo como tiene componentes a, b y c, pero es un vector unitario. Se fijan, es más o menos lo mismo, me da exactamente la razón de cambio de la función f de x, y, z en la dirección del vector unitario u, que ahora son de tres componentes. Esto ya lo habíamos visto, nada más esto es para tres dimensiones. Ahora, si se fijan, se los decía a propósito, voy a tomar este ejemplo, bueno, esta fórmula de aquí abajo. Esto lo podría reescribir de lo que sabemos de vectores como lo que sigue. Es la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y, la parcial de f con respecto a z, que son las tres parciales. Todo esto debería estar evaluado en el punto x0, y0, z0 y hago producto punto con el vector u, que es abc. Entonces justamente eso les da esta fórmula en una manera más compacta. Entonces la parcial de f con respecto a x por la componente, es más, para que lo vean más claro, puedo ponerlo así. Entonces esta por esta más la segunda componente por la segunda componente más la tercera componente por la tercera componente. Es un producto punto de dos vectores. Notación de aquí tiene un nombre especial. Se puede escribir, este vector se puede escribir como un operador donde nada más aparecen las parciales que actúa sobre la función f y hago producto punto con el vector u. Este vector se va a anotar como la letra griega nabla y se va a llamar el gradiente. Entonces eso es una notación muy especial porque este gradiente no solo aparece en derivada direccional, sino va a aparecer después en otras temas de cálculo vectorial que son muy importantes, que después lo van a usar en electromagnetismo y va a ir apareciendo. Entonces les voy a dar la definición. Aquí está la deducción de lo que es el vector gradiente y les escribo la definición. Bueno, la definición de gradiente o vector gradiente es la siguiente. Si f es una función diferenciable, o sea que tiene derivadas de dos o tres variables, entonces el gradiente de f es la función vectorial nabla f definida por. Entonces ahí la definición es que es la parcial de f respecto a x y la parcial de f respecto a y, si es que f es de dos variables, o la parcial de f respecto a x, la parcial de f respecto a y la parcial de f respecto a z, si es que f es de o depende de tres variables. Se puede escribir en términos, para que quede más claro, se puede escribir en términos así de vectores por componentes o se puede escribir en términos
con paréntesis y comas, en términos de los vectores unitarios y j. Y en este caso, de i, j y k. Y respecto a z por k. ¿Sí? Entonces lo pueden, al final es una función vectorial, quiere decir que es un vector que se puede escribir de estas dos maneras. Y entonces aquí lo bonito es que la derivada direccional se puede escribir en forma compacta. Entonces, y no importa si mi función es de 2 o 3 variables, mi derivada direccional en dirección del vector u de mi función f, evaluar en algún punto que puedo poner así genérico un vector, no sé, un punto p que ya sea de 2 o 3 variables, va a ser igual al gradiente de f evaluado en ese punto p0 por el producto punto, el vector u. Entonces esta es una forma compacta de escribir la derivada direccional. Vamos a ver un ejemplo tanto de cómo se calcula el gradiente y luego de cómo calculo la derivada direccional y un teorema. Vamos a hacer un ejemplo. Les dan una función de dos variables, f de xy, seno de x más c a la xy. Y les piden hallar el gradiente de f y hallar el gradiente evaluado en un punto. ¿Cuál es la diferencia? Justamente solo la evaluación. Calculo primero el gradiente. Gradiente de f, por la definición, pues es la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y, tratado como vector. O sea, tienen que calcular las dos derivadas y eso forma un vector. Entonces calculo la derivada de f con respecto a x, es derivada del seno, que es el coseno de x, más la derivada de a la xy, que es exactamente la misma exponencial por la derivada de lo de adentro respecto a x, que es nada más una y. Esa sería nada más la derivada parcial de f con respecto a x. Coma, la segunda componente es la derivada parcial de mi f con respecto a y. Esta no depende de y, es 0 y nada más me queda la derivada del exponencial, que es exactamente la misma exponencial por la derivada de lo de adentro respecto a y, que en este caso es una x. Y ese sería mi vector gradiente. Así, es un vector, una función vectorial. O sea, tiene dos componentes y son funciones. ¿Qué pasa si ahora lo tengo que evaluar? Pues justamente evaluar en el punto 0, 1, mi x vale 0, pues donde aparezcan las x voy a poner 0 y mi y vale 1, pues me va a quedar coseno de 0 más 1 e a la 0 por 1, la x vale 0 por e a la 0 por 1. Entonces esto me va a quedar, coseno de 0 es 1. 1 por e a la 0, que es 1, entonces me queda 1, me va a quedar 1 más 1, 0 por cualquier cosa es 0, y entonces mi vector me queda el 2,0. Entonces mi gradiente al final es un vector, si está evaluado es un vector de dos componentes. ¿Sí? Ok. Ahora voy a borrar esto para que me quepa el ejemplo completo del vector de la derivada direccional. Ok, dice, calcula la derivada direccional de f de x y z, una función de tres variables, que le dan la fórmula en el origen, en dirección del vector u, igual a 5, 1 menos 2. Entonces les piden derivada direccional, y mi fórmula de derivada direccional para dos o tres dimensiones es la derivada direccional de u de f evaluada en un punto va a ser igual al gradiente de f evaluada en ese punto, y pueden poner P0, producto punto el vector u unitario, y aquí es muy importante que sea unitario. Una cosa, este vector no es unitario, la norma del vector no vale 1, entonces aparte de tener que calcular el gradiente, evaluarlo en el punto, antes de hacer el producto punto con u lo tenemos que volver unitario. Entonces, vamos por partes. Vamos a calcular primero el gradiente. Entonces el gradiente de f
va a ser la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y, la parcial de f con respecto a z. Lo calculo. Entonces es f con respecto a x, aquí hay una x, aquí una x, entonces esto con respecto a x es e a la y, este es 0. Aquí me queda más z, la derivada de a a la x es la misma derivada, entonces me queda así. Entonces la parcial de f con respecto a x. F con respecto a y, aquí hay una y, entonces me queda x e a la y, el x es constante respecto a y, la derivada de la exponencial es la misma, aquí hay una y, me queda más e a la z, y aquí no hay y. Y la derivada parcial de f con respecto a z, aquí no hay z, acá hay una z, la y queda constante y la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Aquí también hay una z, que nada más me queda la exponencial, e a la x. Ese sería mi gradiente de f, pero para usarlo en la fórmula de la derivada direccional lo tengo que evaluar. Entonces mi gradiente de f evaluado en el origen, ¿cuál es el origen? Pues el 0, 0, 0. Entonces tengo que, está fácil, vamos a evaluar todas las x0, las y0, las z0. Entonces me queda e a la 0 es 1, más 0 por e a la 0 es 0, 0 más e a la 0 es 1, 0 más e a la 0 es 1. Entonces me queda el vector 1, 1, 1. Este es mi gradiente evaluado en mi punto. Si les dan otro punto, pues sustituyen x, y, z de los valores que les den. Ya tengo esto completo. Me falta hacer a u unitario. ¿Cómo se hace un unitario? El vector unitario es u entre la magnitud de u. Entonces tengo que sacar el vector unitario. Entonces aquí arriba dejo el 5, 1 menos 2 y abajo saco la norma, que es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes, que es 25 más 1 más 4, que me queda 30. Entonces me quedaría 1 sobre raíz de 30 por 5, 1 menos 2. Este vector ya es unitario. ¿Qué me falta? Pues hacer el producto punto. Entonces, si hago el producto punto, ¿me cabe aquí? Yo creo que sí. La derivada direccional de u de f de p0 va a ser igual a mi gradiente evaluado en el punto, que es el 1, 1, 1. Producto punto, el vector u unitario, que es este. Me queda 1 raíz de 30, 5, 1 menos 2. El 1/30 lo puedo hacer producto punto y hago primera componente por primera componente, que es 1 por 5, 5, más segunda componente, que es 1, más 1 por menos 2, que me queda menos 2. Entonces me queda 5 más 1, 6 menos 2, 4 raíz de 30. La derivada direccional es un número. Quiere decir, mi función esta, en el origen, en la dirección del vector 5, 1 menos 2, cambia a razón de 4 entre raíz de 30. ¿Sí? Les escribo un teorema. Bueno, el teorema dice lo siguiente. Supongo que f es una función diferenciable de 2 o 3 variables. El valor máximo de la derivada direccional es el valor absoluto del gradiente de f y se obtiene cuando la dirección de u coincide con la del vector gradiente. ¿De dónde sale eso? La demostración es muy fácil de este teorema, es un renglón y claro entenderlo. La demostración va de la definición de derivada direccional. La derivada direccional por definición es el gradiente de f evaluado en p, producto punto u. Pero de lo que sabemos de álgebra de vectores, el producto punto de dos vectores se puede escribir como el valor, la magnitud de un vector por la magnitud del otro vector por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Pero la magnitud de u es 1 porque es un vector unitario. Entonces simplemente me queda el gradiente por el coseno.
pero el coseno es una función que está acotada entre menos 1 y 1. Si quiero el valor máximo, pues el valor máximo de esto es cuando el coseno valga 1. ¿Y cuando coseno vale 1? Pues cuando el ángulo vale 0. Justamente cuando el vector gradiente y el vector u llevan la misma dirección, o sea que la dirección de u coincide con la del vector gradiente. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Para cuando les digan que quieran encontrar el valor máximo de cómo cambia una función. Entonces, y pueden obtener también en la dirección a la que está ocurriendo ese valor máximo. Hacemos el ejemplo y ya. Ok, el ejemplo dice, son 3 incisos, pero lo vamos a hacer por el tamaño del pizarrón por partes. Dice, si f de x y es igual a x a la y, encuentre la razón de cambio de f en el punto P0 igual a 2,0 en la dirección de P0 a Q, con Q igual a 1 medio, 2. Esto, con otras palabras, es derivada direccional. Tienen que aprender a reconocer las palabras. Razón de cambio quiere decir derivada. En el punto tal, en la dirección. Entonces, razón de cambio de dirección quiere decir derivada direccional. Entonces, lo primero es derivada direccional. La fórmula de la derivada direccional de u, de la dirección de u de f en P0, pues es el gradiente de f evaluado en ese punto P0, producto punto u. Aquí hay otra vez que pensar. Dice la dirección de P0 a Q. No les dan un solo vector, sino les dan P0 y les dan Q. Aquí tienen que sacar el vector que une los dos puntos y hacerlo unitario. Para empezar, entonces calculo el gradiente. El gradiente de f va a ser la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y, porque solo es una función de dos variables. La parcial de f con respecto a x es e a la y, la parcial de f con respecto a y es x e a la y. Y entonces el gradiente evaluado en el punto 2,0 es la x vale 2, la y vale 0, e a la 0 es un 1, e a la 0 es un 1 por 2, es el vector 1,2. Y necesito mi dirección, o sea, mi u. Primero calculo la dirección. Quiero que sea la dirección que va de P a Q. Quiere decir Q menos P0, que en este caso es 1 medio 2 menos 2,0. Entonces 1 medio menos 2 me queda menos 3 medios y 2 menos 0 pues es 2. Este vector no es unitario, entonces hay que hacerlo unitario. Unitario es otra vez el vector u entre la magnitud de u. Me queda menos 3 medios 2, y aquí me queda la raíz de 9 cuartos más 4. ¿Qué me queda? 4 por 4, 16 y 9, 25, que me queda 5 medios. Y arriba me queda menos 3 medios con 2. Para simplificar, puedo dividir cada una de las componentes entre 5 medios. Me va a quedar en la primera, por ley del sándwich, menos 3 quintos. Y en la segunda me queda un 2, 5 por 2, 10 entre, no es cierto, aquí es un 1, 4 quintos. Eso sí, 4 quintos. Y ese es mi vector unitario. Y como me piden la derivada direccional, entonces la derivada direccional sería derivada direccional de u en p, sería mi vector gradiente evaluado, que es el 1,2, producto punto, el u, que es este, menos 3 quintos con 4 quintos, que me queda 1 por menos 3 quintos, menos 3 quintos, más 2 por 4 quintos, me queda 8 quintos. Menos 3 más 8 me queda 5, entre 5 me queda 1. Entonces mi derivada direccional me da 1. Este es el primer inciso. Vamos a hacer el inciso B. Ok. El inciso B dice, ¿en qué dirección tiene F la máxima razón de cambio? Y ese es el teorema.
vimos que el teorema decía que la máxima razón de cambio es justamente la dirección del gradiente. Entonces lo que tengo que poner aquí para el inciso B es que la máxima razón de cambio tiene como dirección el gradiente, que era el gradiente evaluado en el punto 2,0, que era en este caso 1,2. Esta dirección 1,2 es mi dirección de cambio máximo. De cambio máximo. Ahí está. Si quieren ser más precisos y solo poner la dirección, aquí deberían poner, no sé, la dirección B unitarios, un vector unitario en esa dirección, pues sería justamente el mismo vector entre la magnitud del vector, que sería 1 sobre raíz de 5, 2 entre raíz de 5. Esa sería la dirección unitaria, que es la dirección del gradiente. ¿Y cuál es el valor máximo de la razón de cambio? Pues el valor máximo sería la ¿cómo se llama? Magnitud del gradiente en ese punto, que es justamente esto mismo, ¿no? O sea, es la magnitud sería la magnitud de el vector 1,2, que sería la raíz de 1 más 4, que sería raíz de 5. Entonces, el valor máximo es raíz de 5 y se lleva a cabo en la dirección 1 entre raíz de 5, 2 entre raíz de 5. Entonces, así calculan para cualquier función de 2 o 3 variables, cuánto vale su máxima razón de cambio en cualquier dirección. Nos vemos en el siguiente video. Hagan la tarea.